En este vídeo vamos a repasar unas nociones claves de diferenciabilidad para funciones de varias variables. Si tenemos una cierta función de varias variables, por ejemplo de dos variables, las nociones de continuidad y derivabilidad no son tan sencillas como en el caso de una variable, básicamente por el hecho de que la derivada nos mide el cambio, pero en una variable solo hay una dirección en la que nos podemos mover. Varias variables podemos movernos en las dos siguiendo cualquier patrón a lo largo del plano XY. Por tanto, hay que distinguir varios conceptos que no todos se siguen unos de otros, que son la continuidad, la derivabilidad y la diferenciabilidad. Lo primero que debemos decir es que las funciones habituales, polinomios, exponenciales, funciones racionales, funciones trigonométricas, logaritmos, etcétera, definidas en un abierto, es decir, exceptuando las fronteras de su dominio, son lo que se suele llamar diferenciables. Diferenciable estrictamente significa que para la gráfica de esa función, que evidentemente será una superficie, puesto que tenemos los ejes X e Y, pues para cada punto X, Y, la función toma un valor que lo podemos poner en el eje de XZ y eso nos da una cierta superficie. El hecho de que la función sea diferenciable quiere decir que esa gráfica es suficientemente suave, que no tiene puntos, digamos, angulosos ni cosas extrañas y que admite un plano tangente. Si es diferenciable en el punto x0 y 0, quiere decir que admite un plano tangente en dicho punto. Eso básicamente quiere decir que es una función que se va a comportar bien. En concreto, diferenciable va a implicar que la función es continua en dicho punto y asimismo va a implicar que sea derivable y una serie de propiedades adicionales que ahora veremos. ¿Cuál es la diferencia entre diferenciable y derivable? Que son dos conceptos que no aparecen como distintos en una variable. Bien, vamos a ir por partes. Decimos que f de x y es continua en el punto x0 y 0 si existe el límite cuando x tiende a x0 e y tiende a y sub 0 de la función y dicho límite coincide con el valor de la función en dicho punto. La noción hasta ahí es igual a la de la continuidad de una variable, pero límites en dos variables son muy difíciles de calcular porque habría que calcularlos a través de las infinitas trayectorias que se acercan a dicho punto y en general habría que hacerlo a través de la definición matemática epsilon delta. Eso es muy complicado. Nosotros lo que podemos chequear es lo que llamaremos continuidad a través de rectas en dicho punto, que es un caso particular. La continuidad a través de rectas no garantiza la continuidad, no implica la continuidad. Pero lo contrario sí que es cierto, y es que si no es continua a través de rectas, que son unas direcciones particulares para tomar este límite, no va a ser, uh, no va a ser continua en general para todas las trayectorias. La mejor manera de ver esto es con algún ejemplo que haremos ahora a continuación. Bien, por otra parte, decimos que derivable significa que existen las derivadas parciales y son finitas en dicho punto. Existen las derivadas parciales. Las derivadas parciales básicamente nos dicen cómo cambia la función a lo largo del eje X y cómo cambian a lo largo del eje Y. Cuando la función se comporta bien, cuando es diferenciable, las típicas funciones
lejos de su frontera, entonces las derivadas parciales las podemos calcular del modo habitual. Pero si, por ejemplo, nos encontramos que al evaluar una derivada parcial que hemos calculado del modo habitual, nos encontramos al sustituir con una indeterminación, eso nos dice que no nos vale con el método habitual y que la función no es diferenciable en dicho punto. En tal caso, tenemos que recurrir a la definición de derivada parcial. Para eso, vamos a introducir un concepto que es el de derivada direccional. Derivada direccional nos mide cuál es el cambio en la función al desplazarnos una unidad en la dirección del vector v. Como estamos en el plano XY, podemos tomar infinitas direcciones en las que movernos con distintas inclinaciones y esto lo va a especificar este punto v. La definición en tal caso de esa derivada direccional, que escribiremos así, punto x0 es donde la calculamos, es el límite cuando h tiende a 0 de la función en el punto después de desplazarnos una distancia h a lo largo de la dirección v menos f de x0, lo que valía originalmente la función, dividido por h. Ese límite, en concreto, cuando la dirección, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que v debe estar normalizado, debe tener módulo 1. Si el módulo no es 1, antes de nada lo debemos normalizar, porque hay infinitos vectores que indiquen una cierta dirección y es importante entender que todos nos deben dar el mismo valor. Así que para normalizar esto, dividimos cualquier vector por su módulo. En concreto, cuando dicho vector es el 1, 0, que es moverse una unidad en el eje X, esto nos da la definición de la derivada parcial en la dirección X. Y cuando ese vector es el 0, 1, será la derivada parcial en la dirección Y. Esto claramente es muy fácil extrapolarlo a más variables, 3 o más. Puede ser que la derivada no la podemos calcular con las fórmulas normales en un punto porque la función no sea diferenciable, pero aún así sí que existan estas derivadas parciales. Entonces, decimos que la función es derivable. Cuando la función es diferenciable, ocurre lo siguiente. Además, ocurre que podemos calcular las derivadas parciales con las reglas habituales. Y además, se tiene una relación muy útil para calcular cualquier derivada direccional, y es que la derivada direccional en la dirección de v, punto x0, es igual al gradiente en dicho punto, producto escalar por v, y si v no fuera normalizado, habría que dividirlo por su módulo, donde dicho gradiente es el vector cuyas componentes son las derivadas parciales evaluadas en dicho punto. La derivada direccional mide ese cambio y de esta fórmula podemos ver que como hay un producto escalar, el producto escalar va a ser máximo cuando ambos vectores sean paralelos. Así que la máxima derivada direccional ocurrirá en la dirección en la que v básicamente es el propio gradiente que es paralelo y para normalizarlo lo dividiremos por su módulo.
Si esta es la dirección de máximo crecimiento, al revés, la dirección de máximo de crecimiento la tendremos cambiando el signo de más a menos. Por ejemplo, ¿en qué dirección el crecimiento será nulo? El crecimiento será nulo en aquella dirección en la que la derivada direccional sea cero. Y esto implica, como hay un producto escalar, que el gradiente es perpendicular a dicha dirección para que el producto escalar se anule. Claro, di esto qué quiere decir. La función no cambia, hay crecimiento nulo, no, o sea, cambio cero, por así decirlo, cuando la función permanece constante. A aquellas curvas en las que la función permanece constante las denominaremos curvas de nivel de valor c. Y lo que está ocurriendo aquí es que nos dice que el gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto. Vamos a ver ahora algunos cálculos a través de algunos ejercicios. En el primer ejercicio se nos da una función que claramente tiene un comportamiento de lo más singular en el 0, 0. Cuando intentamos sustituir el 0, 0, vemos que hay una indeterminación, no está definida allí, de forma que en ese punto, para que exista la función, se define aparte. Nos piden estudiar la continuidad y la diferenciabilidad. Bueno, hemos omitido antes un resultado que es importante, y es que podemos garantizar la diferenciabilidad cuando las derivadas parciales son continuas. En ese punto, automáticamente esto nos dice que la función es diferenciable. Existe ese plano tangente del que hablábamos en dicho punto. Muy bien. A ver, lo primero que vamos a ir por pasos. La pinta que tiene no es de una función a priori diferenciable. Vamos a estudiar en primer lugar la continuidad a través de rectas. La continuidad nunca la vamos a poder garantizar per se, porque no sabemos calcular ese límite en dos variables, pero sí la podemos descartar. Si resulta que no es continua a través de rectas, pues entonces, ah, lo que tenemos es que ya directamente no va a ser continua y por tanto no va a ser diferenciable, etc. Bien, para ello calculamos el límite cuando la función se acerca al 0, 0, pero de la siguiente manera. X tiende a 0 y la y está relacionada con x por la ecuación de una recta. En general, la recta que pasa por el punto x, 0 y 0 tiene una ecuación que es y es igual a y sub 0 más m, donde m es la pendiente, por x menos x0. Que exista el límite en un punto quiere decir que ese límite en particular tiene que ser único, tiene que tener un único valor independientemente de la dirección, por lo cual no podrá depender del valor de la pendiente m. En este caso es más sencillo y es el caso más habitual, el punto 0, 0, así que las rectas tienen esta pinta, y igual a m por x. Vale, y tenemos que ver qué ocurre de ese modo. Así que calculemos el límite cuando x tiende a 0, sustituyendo y igual a m por x de la función. Si esto ya lo sustituimos, ¿qué nos queda? Nos queda 3x a la quinta por m y por x menos 2x cuadrado por y a la cuarta, que es m a la cuarta, x a la cuarta, más x por m a la quinta, x a la quinta. Y todo esto partido de x cuadrado más 2m cuadrado y al cuadrado. Perdón, x al cuadrado. Hemos sustituido simplemente y por mx, que es una parametrización, la más sencilla, que es rectilínea. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar factor común. Vemos que arriba podemos sacar en todo factor común a x a la sexta y abajo a x al cuadrado. Así que arriba nos queda 3m
menos 2m a la cuarta más m a la quinta. Y abajo tenemos x al cuadrado más, factor común de 1 más 2m al cuadrado. Bueno, podemos ver que ocurre lo siguiente. x6 entre x2 nos queda x a la cuarta. Y esto en principio toma un valor, finito. Solo habría un caso especial, que ahora hablaremos de él. Puesto que esto es un número finito, cuando x a la cuarta tiende a 0 como es una potencia positiva, me daría 0. Hay dos casos que son singulares y a veces hay que tratarlos aparte. Es cuando la pendiente de dicha recta es 0, que es el caso en que la y es idénticamente 0, nos movemos a lo largo del eje x, y el caso m tendiendo a infinito, que es cuando ponemos que la x sea idénticamente 0, no que tienda a 0. ¿Vale? Si miramos esos casos aparte, ¿vale? ¿Qué tendríamos? En este primer caso tendríamos que calcular, ¿vale? Aquí como la y es 0, luego tenemos que hacer la x tender a 0, y aquí como la x es 0, tenemos que hacer la y tender a 0. Bueno, ese caso particular, ¿qué nos daría? Aquí tendríamos que calcular el límite de x tendiendo a 0 cuando la y es 0, se anula todo el numerador y nos quedaría abajo 1 partido por x al cuadrado. En este caso veríamos que esto da infinito porque la potencia está en el denominador. O sea, que en estas direcciones concretas, que es fácil que se nos hubiera pasado ver, claramente el límite ya no es finito, y con que haya una dirección donde el límite no sea finito, pues ya no existe. Lo más habitual es que veamos aquí, sin ni siquiera mirar las direcciones singulares, que el límite o no es único o le pasa alguna cosa extraña. Bueno, en este caso habría que decir que la función no es continua porque no existe el límite a lo largo del... en este caso esto corresponde a moverse con la y igual a 0, pues al movernos a lo largo del eje x, el límite no existe, da infinito. Bien. Si no es continua, pues automáticamente podemos decir que no es, por tanto, no es diferenciable. Lo podemos decir de forma automática. No hace falta en este caso que hagamos ninguna derivada parcial para ver si es derivable, porque ya nos ha salido que no es continua ni siquiera por rectas. Aunque es verdad que este caso, algo rebuscado, en el que hay que ir justo a los casos especiales. Bien, aquí se nos da una serie de funciones y se nos pide analizar el dominio, la imagen. ¿El dominio qué es? El dominio es el conjunto de los puntos x, y, en este caso si son dos variables de r cuadrado, tales que existe, está bien definida la función. ¿Vale? Y la imagen es el conjunto de los valores. Nosotros estamos viendo funciones de dos variables, pero que solo toman un valor real, pues sería el subconjunto de los valores que puede tomar la función. Bueno, esto se podría poner de forma un poco más formal matemática, pero básicamente, pues por ejemplo, si tengo la parábola, vamos a poner en una variable x cuadrado más 5, pues el dominio sería todos los reales, porque todos los polinomios pues tienen un dominio que es todo el espacio, ¿vale? Y la imagen solo sería desde el 5 hasta el infinito, porque esta parábola jamás va a tomar valores por debajo de 5, ya que x cuadrado es positivo. Para el dominio recordemos que lo que tenemos que verificar siempre son tres cosas, en funciones, digamos, las más esenciales. Que los logaritmos, el interior, o sea, para un logaritmo el argumento tiene que ser estrictamente positivo, para una raíz de orden par
tiene que ser positivo o igual a 0, y luego está el tema de los denominadores que no deben anularse. Bueno, en este caso nos pregunta además por derivabilidad, continuidad de diferenciabilidad. Bueno, la primera función es una exponencial, e de x e elevado a x menos y. No tiene ningún problema de dominio, ninguna de estas condiciones nos tiene que preocupar. La imagen va de 0 a infinito, porque las exponenciales, como los cuadrados solo toman valores positivos. Y ahora es una función que cuyo está definido en todo R2, el punto 00 no está en la frontera de su dominio, y sobre todo, o sea que no es a priori sospechoso de que nada pueda ocurrir ahí, y vemos que las derivadas parciales, ¿vale? Que serían e elevado a x menos y precisamente, y la otra también, son continuas en dicho punto, y eso garantiza que sea diferenciable, y si es diferenciable es por tanto derivable y continua. La manera más rápida de verlo. Bien, ¿aquí qué ocurre? Aquí tenemos otra función g de x y, que es x menos y elevado a menos un tercio. Bueno, vemos que ahí hay problemas cuando, podemos ver que hay problemas cuando lo que ocurra en el denominador se anule. Fijémonos que hay una raíz, pero no es de exponente par. Las raíces cúbicas pueden, o quintas, pueden tener como argumento un número negativo, ya que existen números negativos que al elevarlos al cubo pues dan evidentemente algo negativo. Aquí el único problema vendría efectivamente cuando x es igual a y, que anula el denominador, y como la raíz puede dar cualquier número positivo o negativo, eso quiere decir que los valores que puede tomar la función son en realidad todos los reales menos el 0, que equivaldría a que el denominador fuera infinito. Y eso ocurriría para x tendiendo a infinito e y tendiendo a infinito, que no es un número real. Ahora, habría que ver si esta función es continua, derivable y diferenciable. No pinta bien por el hecho de que cuando hacemos las derivadas parciales por las reglas de cálculo habituales, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos un tercio de x a la menos y a la menos 4 tercios, y esto claramente cuando x e y tienden a 0 explota, va a infinito, y con la otra derivada parcial ocurriría algo similar, solo que con un tercio aquí. Bueno, entonces, ¿esto quiere decir automáticamente que no sea derivable? No, no, a priori no lo podemos saber, pero habría que calcular las derivadas por la definición, ¿vale? Bien. Las derivadas parciales por la definición, recordemos, definición de derivada direccional. Límite cuando h tiende a 0 de la función en el punto x0 más h por v menos la función en el punto x0 partido de h. Si cogemos x0 igual al 0, 0 y v igual al 1, 0, que es lo que corresponde a la derivada parcial, vemos que x0 más h por v sería 0, 0 más h por 1, 0, que esto es h0. Así que la derivada parcial por la definición en el punto 0, 0 será el límite cuando h tiende a 0 de la función en el punto h0 menos la función en el punto 0, 0, todo esto partido por h. Del mismo modo, podríamos decir que para la derivada parcial con respecto a y, lo único que ahora cambia es que aquí este punto, en vez de ser h0, será el 0h. En este caso concreto, donde el punto sea el 0, 0, que es el más habitual para muchas de las funciones simples para tener problemas. Venga, intentemos calcular por la definición. Si yo intento calcular g' de x en el punto 0, 0, veo ¿con qué me encuentro? Con que directamente la función no existe en el 0, 0. No existe, de hecho, para todos los puntos en los que x sea igual a y que anulan el denominador. Y como tal, no puedo
no puedo directamente ni siquiera calcularla por la definición, con lo cual no es derivable. Tampoco será continua, o sea, esto no existe. Tampoco será continua, ¿por qué? Porque la definición de continuidad es que el límite de g de xy, en este caso cuando xy tiende a 0, 0, coincida con el valor de la función en el punto, pero si la función directamente no existe en este punto, pues no puede ser ni continua ni derivable ni, por supuesto, diferenciable. Finalmente vamos a coger la función h de xy. En la función h de xy está definida a trozos, de modo que sí está definida en el punto conflictivo. ¿Vale? Aquí el dominio es R2, ¿por qué? Porque aunque tendría problemas cuando la x es 0, esto está definido aparte. ¿Qué valores puede tomar? Pues como es un cociente de polinomios y tanto la parte de arriba como la parte de abajo pueden tomar cualquier valor, en principio esa función, para determinados valores de x e y, pues es verdad que el denominador es positivo, pero como el numerador puede tomar cualquier valor positivo o negativo, pues la imagen es todos los números reales. Vamos a ver la continuidad y la derivabilidad. Comencemos por la derivabilidad ya que estábamos. ¿Vale? Con esas fórmulas, esto sería el límite de h, aquí h es el parámetro, no la función, tendiendo a 0 de... vamos a cambiarle para no liarnos, vamos a llamar a esta función h mayúscula. ¿Vale? Es simplemente por ser más claros, h en el punto h0 menos h en el punto 0, 0, que está definida como 0, esta parte se va dividido por h. En el punto h0, pues sustituyamos, hay que sustituir la y por 0 y la x por h. Bueno, ¿y eso qué nos da? Eso nos da, pues, a h al cubo menos 0 partido por h al cuadrado, esto se ha ido partido por h. O sea, el límite de h tendiendo a 0 de h al cubo entre h al cubo, esto y esto se va y nos queda 1. O sea, esa derivada respecto a las x sí que existe. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con respecto a las y's. Si también fuese derivable con respecto a las y's, entonces diríamos que es derivable, no diferenciable, derivable. Este es el límite cuando h tiende a 0 de... Ahora sustituimos a la x por h por 0 y la y por h. Menos h en el punto 0, 0, que ya hemos dicho que varía a 0 y lo podemos sustraer, dividido por h. Bueno, pues esto, límite cuando el parámetro tiende a 0, de que si ponemos que la x sea 0, entonces tenemos que sustituir 0 aquí arriba. Y esto partido por h. De forma que este límite aquí, ¿qué nos da? Este límite nos da 0. Porque 0 es idénticamente 0 y h es una cantidad que haremos tender, pero 0 entre cualquier cantidad finita, por muy pequeño que sea, da 0. Entonces, en realidad, esto no está bien. Aquí la función sí que es derivable. El gradiente de la función h en el punto 0, 0 sería el 1, 0. Ahora, veamos si es continua. Porque la derivabilidad en varias variables no garantiza necesariamente la continuidad. Bueno, habría que ver, lo máximo que nosotros sabemos ver es el límite a través de direcciones rectilíneas. Sería volver a calcular el límite cuando x tiende a 0 y sigue la recta igual a m por x, como hemos hecho antes, de la función. En este caso, cuando tiende al 0, 0, ¿vale? Y tiene que dar 0. Veamos qué ocurre. Esto es el límite cuando x tiende a 0, sustituyo la y por mx, x al cubo menos m por x, y esto partido de x al cuadrado. Arriba puedo sacamos factor común arriba y abajo tanto como podamos. Y esto nos queda x por x cuadrado menos m, y esto partido de x cuadrado. ¿Esto qué hace? Hace desaparecer a esta x de aquí, se cancela con este cuadrado.
Ahora tengo x cuadrado entre x, esa parte tiende a cero. Pero para cualquier número finito m, cuando x le hago tender a cero, esto explota y da infinito. Con lo cual ese límite no existe y no es continua. De hecho, para ninguno de estos valores por m no hace falta ver ningún valor particular. Así que puedo concluir que asimismo no es diferenciable. Bueno, pues hemos repasado algunos casos un poco particulares que pueden existir en puntos singulares. Por último, consideremos esta función, de nuevo muy similar a las anteriores. Vamos a ver, en primer lugar, se nos pide mostrar que esta función satisface el requisito de continuidad cuando calculamos los límites a lo largo de direcciones rectilíneas. Esto no quiere decir que vaya a ser continua en general. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que calcular de nuevo el límite cuando x tiende a 0 e y es igual a m por x de la función. Y esto significa calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por m cuadrado x cuadrado partido de x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Sacamos factores comunes arriba y abajo. Y aquí nos queda x al cubo por m cuadrado partido por x cuadrado 1 más m cuadrado. Aquí parece que todo esto va a depender de m, pero en realidad no es así, porque ahora vemos que este exponente a la 3 se cancela con todo este x cuadrado, y cuando hago el límite para cualquier valor finito de m, entonces, ¿qué observo? Que esto es un número y x tiende a 0, así que me da 0. Los casos especiales básicamente serían cuando x es idénticamente 0 y cuando y es idénticamente 0. Si x es igual a 0 y hago y tender a 0, que sería moverme a lo largo del eje y, ¿qué ocurre? Vale, pues ese límite cuando y tiende a 0 y la x es igual a 0 de la función, pues es el límite de y tendiendo a 0, de que 0 por y al cuadrado es 0, partido de 0 al cuadrado más y al cuadrado. Lo de arriba es idénticamente 0, lo de abajo, por pequeño que sea, es algo finito, con lo cual me dé 0. Si por el contrario y es igual a 0 y hago x tender a 0, o sea, como si me moviera por el eje x, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 y la y es idénticamente 0 de la función. Esto me da el límite de x tendiendo a 0 de que ahora pongo que la y sea idénticamente 0 y me vuelve a quedar exactamente lo mismo. 0 entre algo que va a ser muy pequeño pero que todavía no es 0, así que eso me da 0. Veo que todo coincide con el valor de la función en el punto, así que a través de rectas es continua. Ahora nos dice B, calcula las derivadas parciales en el 0, 0 y su derivada direccional en dicho punto en la dirección 1, 1. Teniendo en cuenta que no es diferenciable en este punto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Y nos dice que si podremos dar alguna justificación de que no sea diferenciable. Bueno, si intentamos hacer las derivadas parciales del modo normal, veremos que este denominador que tenemos aquí, como es, por la regla del cociente lo tenemos que elevar al cuadrado, y al sustituir por 0 y por 0, nos dará algo que no está bien definido. Por lo tanto, yo ya sospecho que las derivadas parciales, si existen, las tendremos que calcular a partir de la definición. La definición ya la hemos puesto antes y en el concreto en el punto 0, 0 nos daba que era el límite de h tendiendo a 0 de qué? De f en h0 menos la función del punto 0, 0, que aquí se vuelve a anular, partido por h. Y del mismo modo, con respecto a la y, básicamente es el valor de la función cuando no nos movemos en las x y nos movemos una distancia infinitesimal h en las y, con respecto al punto de partida, que en este caso la función vale 0, y todo esto dividido por h. ¿Cuánto vale la función en el punto h0? Cuando la y es idénticamente 0, ya vemos que la función vale de hecho a 0, ¿vale? Porque es 0 partido por en este caso h cuadrado, que es 0, así que este límite directamente es 0, porque es algo completamente nulo entre algo que va a ser muy pequeño, pero no es totalmente nulo. Bien, y aquí ocurre pues algo similar, es el límite de h cuando tiende a 0, ahora es x la que es completamente 0, bueno, nos vuelve a dar exactamente lo mismo. O sea que el gradiente en dicho punto
es el vector 0, 0. Vale, ¿qué ocurre aquí? Ahora, para calcular la derivada direccional en el punto, en dicho punto, la dirección del vector 1, 1, bueno, lo primero, el vector 1, 1 no tiene módulo unitario, ¿vale? Si calculamos el módulo de este vector, es raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, que es raíz de 2. Así que este vector lo debemos transformar en 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2. Siendo esto así, ah, vamos a calcular la derivada por la definición. Si fuese diferenciable, podríamos usar que la derivada direccional es el producto escalar del vector gradiente por dicho vector. Pero nos dicen ya que no es el caso y era de sospechar. Bien, por tanto, ¿qué tengo? Lo que tengo es, por la definición, la vamos a aplicar límite cuando h tiende a 0, f de x sub 0 más h por v, menos la función en el punto x0, que era el 0, 0, y ya hemos visto que se va, vale 0 aquí, y todo esto partido por h. En este caso, x0 más h por v, que es el 0, 0, más h por 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, así que es el vector h partido de raíz de 2, h partido de raíz de 2. Así que tengo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en este punto, cuando la x vale h partido raíz de 2 y la y vale h partido raíz de 2, y esto dividido por h. Sustituimos x e y por h partido de raíz de 2 y nos queda la siguiente expresión. X aquí la sustituimos, es h partido raíz de 2, a h partido raíz de 2 al cuadrado, y abajo tenemos h partido de raíz de 2 al cuadrado más h partido de raíz de 2 al cuadrado. Bueno, nos ha quedado, no se ve muy bien. Bueno, arriba ¿qué tenemos? Tenemos h partido de raíz de 2 al cubo. Así que bueno, esto que divide arriba lo podemos pasar abajo multiplicando. Con lo cual arriba tenemos, todavía no hemos tomado el límite, lo indicamos aquí, h al cubo partido de 2 raíz de 2. Y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la h y luego tenemos aquí dos veces, esto multiplica a dos veces h cuadrado partido por raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Esto se va con esto, h al cuadrado con esta h y con h al cubo se va y nos queda 1 partido de 2 raíz de 2. Claramente esto nos sirve como justificación de que la función no es diferenciable, porque entonces tendría que valer esto, y como el gradiente nos ha salido que es 0, 0, 0, 0 por cualquier vector nos daría 0, y no es lo que nos ha salido para la derivada direccional. Ahora, en cambio, por ejemplo, nos dicen, haya la derivada direccional de esta función en el punto 1, 2 en la dirección del vector 3, 4. Bien, ahora el vector es 3, 4, que lo normalizamos, el módulo es 5, pues queda 3 quintos, 4 quintos, y el punto es el 1, 2. De modo que x0 más h por v, ¿vale? Pues daría lo que fuera, pero por el amor de Dios no necesitamos hacer la definición como antes. Porque ahora, en ese punto, aquí no ocurre nada extraño en el 1, 2. Es un punto donde la función será diferenciable, por tanto, esa derivada direccional la calculo como el gradiente en dicho punto por el vector. Bien, para calcular el gradiente necesito calcular las derivadas de esa función, que fuera del 0, 0, pues es así. Venga, y los calculo ya con las reglas habituales. Derivada con respecto a x, esto es un cociente, pues el cuadrado del denominador por, bueno, el de arriba, la derivada me da y cuadrado, el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada con respecto a y del de abajo, con respecto a x del de abajo, que es 2x. Muy bien. Y con respecto a y, ¿qué tenemos? Con respecto a y, tenemos lo mismo abajo, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ahora, derivada arriba me queda 2xy por el de abajo sin derivar,
menos el primer término como estaba por la derivada del de abajo con respecto a y. Ahora, ¿esto qué nos dice? Nos dice que el gradiente, ¿en qué punto hay que calcularlo? En el punto 1, 2. Cuando la x es 1 y la y es 2, x cuadrado más y cuadrado vale 5. Así que el denominador vale 25. La derivada en el punto 1, 2, ¿qué va a valer? Pues esto es 25. Aquí tenemos 2 al cuadrado es 4 por 5 menos x vale 1 y por 2 y al cuadrado pues es 2 por 4 menos 8. O sea, 20 menos 8, 12, 12 25avos. Y finalmente, con respecto a y, ¿qué ocurre? Que en el punto 1, 2, pues ¿qué nos queda? Nos queda abajo de nuevo el 25. 2 por 1 por 2 es 4 por 5 menos, aquí tenemos 1 por 2 y por 2 al cuadrado, que es 16. Así que nos queda 4/25avos. Bueno, pues ya está. Ahora ya solo hay que multiplicar el vector 12/25avos, 4/25avos por el 3/5, 4/5, y eso que nos queda. Bueno, nos queda 36 125avos de este por este, más 16 125avos. Estaríamos hablando de 52 125avos. Finalmente nos preguntan cuál es el valor de la máxima derivada direccional de f de xy en el punto 1, 2. El valor de la máxima derivada direccional es el módulo del gradiente, ya que básicamente lo que ocurre es que este vector sería el gradiente dividido por su módulo. Gradiente por gradiente nos daría módulo al cuadrado partido por módulo nos da el módulo. O sea que lo único que tengo que hacer es el gradiente de este vector, del 12/25avos, 4/25avos, ¿vale? Que no lo vamos a computar completamente aquí. ¿Vale? Pero lo que quedase, pues quedará básicamente la raíz de 160 partido por 25. Muy bien. Y nos piden también en qué dirección ocurre esa máxima variación. En la dirección del gradiente, que es 12/25avos, 4/25avos. Notemos que hay que distinguir entre dirección, dirección es un vector, y el valor de la derivada, que es el cambio en una función, que es un número. Finalmente, ¿cuál sería la dirección de nulo crecimiento? ¿Vale? Sería nulo crecimiento, ¿qué implicaría? Implicaría que hay que encontrar el vector en cuya dirección la derivada es nula, no cambia. ¿Esto qué implica? Implica que el gradiente por dicho vector es igual a 0. Si ese vector lo llamamos vx, vi, esto implicaría que 12/25avos de vx más 4/25avos de vi tiene que ser igual a 0. Podemos quitar los 25 porque esto está igualado a 0 y podemos ver que lo que tiene que cumplir vi es igual a menos 3vx. Cualquier vector que cumpla esto, por ejemplo, el 1 menos 3, pues en esa dirección, pues claramente es la dirección en la que la función no cambia. Y ya si queremos rizar el rizo, podríamos normalizar este vector. En este caso, el módulo de este vector es raíz de 10, pues tendríamos que hacer 1 partido raíz de 10 menos 3 partido raíz de 10 en la dirección en la que el crecimiento es nulo.